Sin duda, el debate en torno a la igualdad de hombres y mujeres en el ámbito laboral necesita de una mayor profundización para poder entender cuál es la situación real. Precisamente por ello, hablamos hoy de la brecha salarial en España en la serie mensual Horizontes Cercanos, que coordina el profesor de Economía Aplicada de esta universidad, Orencio Vázquez. Orencio Vázquez, que es coordinador del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa. Y en esta ocasión ha invitado a Elena Blasco, secretaria confederal de Mujeres e Igualdad de Comisiones Obreras, y a Yolanda Besteiro, presidenta de Mujeres Progresistas. Les dejo en su compañía. Bienvenidos a un nuevo espacio de Horizontes Cercanos, un programa en el que abordamos temas de actualidad relacionados con la sostenibilidad, con la economía, con el mercado de trabajo y con las relaciones sociales. Temas que nos plantean importantes desafíos de futuro. En el programa de hoy vamos a debatir sobre la igualdad de género en el ámbito laboral y cómo la brecha salarial influye en la consecución de esa igualdad entre hombres y mujeres en el trabajo. Para ello contamos con dos invitadas de lujo. Por un lado con Yolanda Besteiro, que es la presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, y con Elena Blasco, secretaria confederal de Mujeres e Igualdad de Comisiones Obreras. Bueno, bienvenidas, muchas gracias por asistir a la invitación de hoy, y vamos a empezar con una pregunta que va dirigida a las dos. Es una pregunta que nos va a situar en un diagnóstico en relación a qué valoración tenéis con respecto a la consecución de la igualdad en los últimos años entre hombres y mujeres en el mercado del trabajo. Bueno, pues la valoración es que efectivamente se ha aumentado la incorporación de las mujeres al mercado laboral, que se había producido una preocupante pérdida de empleo femenino, consecuencia de la crisis y consecuencia también de los recortes. Hemos de hablar que cuando se recorta en servicios sociales fundamentalmente, en servicios públicos, educación, sanidad, servicios sociales, que son sectores en los que se genera y en los que trabajan muchísimas mujeres, son empleos muy feminizados, y fruto de la crisis y los recortes se perdió muchísimo empleo, muchísimas mujeres dejaron de estar en el mercado laboral, retornaron a casa a cuidar de la familia, con lo cual se produjo una pérdida importante. Cierto es que con la recuperación económica se ha acrecentado el empleo tanto de hombres como para mujeres, pero no en la misma proporción para hombres que para mujeres. El desempleo, debemos recordar que todavía es muy superior para las mujeres que para los hombres. Todavía la precariedad laboral se ceba más en las mujeres que los hombres, más dificultades para incorporarse al mercado laboral, más dificultades también para permanecer en el mercado laboral. Cuando se recorta, cuando las primeras que son despedidas también suelen ser las mujeres. Por lo tanto, también las mujeres, para compatibilizar el trabajo con el cuidado y atención a las familias, el trabajo a tiempo parcial, el 70 y tantos %, y eso es una constante a lo largo del tiempo, sigue estando en manos de mujeres, con una diferencia importante, que antes era como digo, prioritariamente para compatibilizar el trabajo con el cuidado de la familia, pero ahora ya es que el trabajo que directamente se ofrece a las mujeres es precisamente el trabajo a tiempo parcial. Por lo tanto, dificultades, seguimos siendo las mujeres también las que en una proporción muy superior a los hombres nos acogemos a las excedencias para el cuidado de los hijos, también todos los permisos, etcétera, también para compatibilizar el cuidado, es decir, todavía la gran asignatura pendiente sigue siendo la corresponsabilidad y el reparto equitativo de las tareas laborales y familiares entre las mujeres y los hombres, y hace pues que eso repercute al final en el empleo, en el tipo de empleo que se tiene, en la calidad del empleo, y por lo tanto también repercute en la precariedad. Por lo tanto, persiste la segregación horizontal con mujeres concentradas en sectores muy feminizados, que además tienen menor retribución y menor reconocimiento y visibilidad social que el empleo de los hombres, y persiste también la segregación vertical, en la que los máximos puestos de representación, de mayor poder y por lo tanto con mayor retribución económica, sigue siendo la de los hombres en lugar de las mujeres, y eso aunque hablemos de sectores feminizados. Es decir, aunque sea, por ejemplo, las empleadas de un supermercado, que mayoritariamente
mayoritariamente son mujeres, los jefes y los representantes superiores, los mandos suelen ser hombres y que además son los que también perciben mayores retribuciones, mayores salarios. Persiste la desigualdad, como digo, aunque se va acortando, o la percepción o la apariencia es de que se va recortando, lo cierto es que las diferencias entre hombres y mujeres en el mercado laboral continúan perpetuándose a lo largo del tiempo y fruto de también de la división sexual del trabajo, que influye y incide en que se le siga atribuyendo a los hombres la obligación del cuidado familiar, pero desde el punto de vista económico. Es el que tiene que atribuir las necesidades o cubrir las necesidades económicas de la familia, mientras que a las mujeres se les reserva el papel del cuidado, y eso hace pues que se vea su introducción al mercado laboral como un complemento a la economía familiar, y de ahí todas las consecuencias que implica pues el persistir con las cargas laborales, menores retribuciones, menor estabilidad, etcétera, etcétera. Elena, ¿tienes algo que añadir? Bueno, poca cosa más. Lo único que evidentemente creo que es incuestionable nuestra incorporación al mundo laboral, la incorporación de las mujeres en el mundo laboral, al mismo tiempo que es totalmente indiscutible nuestra aportación en él. Entonces, la pregunta a lo mejor está en por qué seguimos ganando menos que un hombre, en ese sentido. Está claro que esto se debe fundamentalmente a dos ideas. Una, a la que ya hacía referencia Yolanda, es en esa falsa idea de que la aportación económica de la mujer es simplemente un complemento en la unidad económica familiar, y la segunda, que hace mucha referencia con algo que también hacía ella, en referencia a la necesidad de unos servicios públicos de cuidado de atención, a ese sector más feminizado del cuidado de atención a mayores o menores dependientes, pues está precisamente en la que se nos aplica casi de forma unilateral la capacidad reproductiva, pero en ningún caso la productiva. Y cuando se da la productiva, sigue siendo una infravaloración, tanto cuantitativamente, por eso el salario es más bajo, y cualitativamente porque tampoco se nos valora la capacidad y la aportación social de esas tareas o esos trabajos. Esto hace que siga existiendo ese círculo vicioso en el que las mujeres percibimos menor salario a los hombres, y que seguimos perpetuando esa idea, ¿no?, del hombre como ganapán, ¿no?, y de la mujer de ángel del hogar, que hablaba Betty Friedman en Mística de la feminidad, ¿no? Se sigue manteniendo esa idea, y por tanto, pues como valoración, pues qué decirte, personalmente creo que con crisis o sin crisis no hemos mejorado mucho la situación sociolaboral de las mujeres. En 10 años que estaríamos hablando de ese recorrido de la crisis, estamos hablando que ha aumentado el paro femenino en 223.000 mujeres más, y se ha reducido en el hombre en 125.000 hombres menos, lo cual quiere decir que, bueno, pues igualdad formal sí se han hecho grandes avances, pero en igualdad real y igualdad efectiva todavía queda mucho por hacer. Y es una pérdida de oportunidad, no solamente en la igualdad de derechos, en alcanzar esa igualdad de derechos anhelada entre hombres y mujeres, sino también desde un punto de vista, me imagino que tendréis estudios desde la perspectiva económica, de productividad como país, ¿no? La no incorporación real de la mujer al mercado laboral, pues resta competitividad como país, ¿no? No sé cómo valoráis esto, y también dentro de ese diagnóstico inicial que habéis hecho, pues hay varios elementos. Por un lado están los elementos que se pueden atajar o se pueden intentar contrarrestar con medidas de tipo normativo, pero hay otros elementos de ámbito cultural, ¿no? Entonces, bajo vuestra perspectiva, desde las administraciones públicas, desde el gobierno, ¿qué medidas se pueden llevar a cabo? ¿Qué medidas se deberían llevar a cabo por parte del gobierno, en nuestro caso, en España, para alcanzar o mitigar esa desigualdad en el ámbito del trabajo? Bueno, nosotros y nosotras desde comisiones creemos que efectivamente toda lo que es la estadística oficial, todos los indicadores, tanto nacionales como internacionales, marcan claramente que existe una desigualdad en brecha salarial. Pero nosotros consideramos que efectivamente lo más importante no es eso, sino que la brecha es un producto de todo el resto de las desigualdades estructurales que las mujeres sufrimos a lo largo de toda nuestra vida. En esas brechas estructurales tenemos elementos a priori de la relación laboral y elementos a posteriori, que es a lo que hace referencia a la necesidad de incidir en acabar con esas desigualdades. Entre esos aspectos a priori está claro que está por la propia educación. Tenemos que acabar con esa educación totalmente sexista que hace una serie de prejuicios y estereotipos que van a marcar pues desde la propia elección de los ciclos formativos, de la propia elección de los
programas profesionales y que van a afectar mucho más allá en el momento en el que empieza la relación laboral. Los accesos al empleo, la falta de promoción, la inexistencia de la corresponsabilidad, es decir, toda una serie de elementos que marcan posteriormente el producto de esa desigualdad que sería la brecha salarial y con ella y como consecuencia la brecha en pensiones y prestaciones sociales. Por eso decíamos que iba mucho más allá de la vida laboralmente activa. Es un hándicap que tenemos las mujeres desde el momento en el que nacemos, que ya tenemos esa educación sexista y que seguimos con una serie de estructuras patriarcales que van a marcar el resto de nuestra vida. Y habría que influir directamente en eso, desde la educación, no solo en el ámbito familiar, sino en el ámbito institucional, mantener y difundir pues, la construcción de infraestructuras públicas de cuidado y atención, desde luego escuelas públicas de 0 a 3 años, que es algo de uno de los elementos claves que penalizan a las mujeres dentro de la promoción profesional. Evidentemente tenemos que desarrollar, o tiene que desarrollar en este caso el Gobierno, políticas de empleo con perspectiva de género que fomente la participación de las mujeres, especialmente en aquellos itinerarios no feminizados, podríamos decir, o lo que es actualmente lo de los STEM, ¿no? Las nuevas profesiones. Y, desde luego, acabar, denunciar y erradicar pues, desde las ofertas de empleo sexistas, desde las faltas de promoción que se deben realizar, desde la infravaloración clara de las tareas y las capacidades femeninas, que todos los sistemas de promoción dentro de las empresas pues, que tengan claramente una objetividad y que se midan las capacidades reales, que existan sistemas de clasificación profesional acordes con la tarea, con la cualificación y, por tanto, con una retribución. Y ya también desde el ámbito empresarial, por supuesto, pues tener una transparencia salarial en el que el desglose pues, de esos salarios no solamente sea salario base, sino también complementos, clasificaciones, etcétera, para tener realmente una imagen fija de qué supone la brecha salarial y qué repercusiones tiene. Sí, completamente de acuerdo con lo que ya ha comentado. Simplemente añadir alguna cosita más, ¿no? En relación a la educación es fundamental y trascendental, y a veces no le prestamos mucha atención a lo que es la reproducción estereotipada de los roles y la asignación de las tareas que en función de nuestro sexo se nos adjudican a unos y a otras. Hasta tal punto, ella ha mencionado las carreras STEM, la infrarrepresentación de nuestras niñas y nuestras jóvenes en las carreras científicas y tecnológicas, donde es ahí donde va a estar realmente el empleo. Además es que los datos son muy preocupantes porque va descendiendo el número de alumnas en estas carreras. Se dice que ya somos mayoría las mujeres en la universidad, y es cierto, pero debemos recordar que, por ejemplo, en las carreras, en las ingenierías, no llega al 30%, en ingenierías como ingeniería informática estamos ahora en un 26% y descendiendo, es decir, que es muy preocupante, hasta tal punto que se ha creado todo un día en el mes de febrero dedicado a promocionar la presencia y la visibilidad de las mujeres y las niñas en la ciencia. Es ahí donde está el futuro y es una barrera que hay que romper. No nos damos cuenta, pero esos estereotipos que nos marcan nuestra vida nos determinan hasta el punto de elegir nuestra profesión. Hay un dato que se ha hecho público precisamente este año con motivo del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que en los países de la OCDE las niñas menores de 15 años únicamente sentían inclinación por las matemáticas o las ciencias un 7%. Eso es una auténtica barbaridad. Si no luchamos contra eso, si no combatimos contra eso, la verdad es que la brecha no se reducirá, sino que irá creciendo. Eso es un problema básico y fundamental. Y luego hay otro factor también que es determinante, que ya lo ha mencionado, y que es la ausencia de corresponsabilidad. La corresponsabilidad es un concepto que es un concepto público y que significa que toda la sociedad debe implicarse para hacer posible que hombres y mujeres, no solamente mujeres, sino hombres y mujeres tengamos una vida personal, familiar y laboral. Eso implica un cambio sustancial en la propia mentalidad de las mujeres. Es decir, el rol del cuidado que desde antes de nacer ya se nos adjudica y se nos asigna y que vamos reproduciendo a lo largo de nuestra vida hasta el punto de que el techo de cristal, un factor muy determinante del techo de cristal y el llamado suelo pegajoso para ascender en el trabajo, es precisamente la obligación del cuidado, el no querer renunciar a esos cuidados o el sentirte mal, el sentimiento de culpabilidad
responsabilidad de todas las mujeres por no estar todo el tiempo que socialmente nos marcan que deberíamos estar con nuestros hijos o nuestras hijas o con las personas mayores que necesitan nuestro cuidado, una cosa que los hombres, por cierto, no sienten. A mayor responsabilidades familiares para los hombres, mayor incremento de la empleabilidad. Sin embargo, a mayor responsabilidad familiar de las mujeres, cae drásticamente la empleabilidad de las mujeres, una diferencia importante. Pensemos, si ponemos en una casilla de salida un hombre y una mujer con la misma formación, con la misma cualificación y las mismas expectativas laborales, una vez que damos el pistoletazo de salida, a la mujer se la va cargando en la mochila a medida que va llegando a responsabilidades familiares. Y entonces esas pesas hacen que los hombres vayan avanzando y las mujeres se vayan quedando estancadas. Significa, por lo tanto, que ese hombre va a ganar mucho más dinero que esa mujer y, por lo tanto, le va a repercutir. Y eso es un factor importante también en la brecha salarial. Ellos ganan más por la mayor disponibilidad, por poder estar todo el tiempo, y las mujeres tienen que hacer renuncias por el cuidado. A la hora de la disyuntiva de una pareja, yo puedo cobrar más y tú puedes cobrar más, pero eso significa la disponibilidad total en nuestro trabajo para atender las exigencias que el trabajo y la responsabilidad que ello implica requiere, pues a la hora de elegir, qué casualidad, siempre son ellas las que renuncian y ellos siempre son los que aceptan, y eso se traduce en una importante diferencia salarial. Eso va implícito, como decía antes, a la división sexual del trabajo y la necesidad de avanzar en corresponsabilidad. Significa que las mujeres debemos aprender que los hombres pueden asumir también esa obligación del cuidado y que pueden atender a nuestros hijos de la misma manera. Implica que los hombres se impliquen en el cuidado, y de ahí la importancia de permisos básicos y fundamentales, como son, por ejemplo, los permisos iguales, retribuidos, obligatorios, porque no debemos olvidar que muchos padres que se acogen a los permisos de paternidad son mal mirados en su empresa precisamente porque se acogen al permiso de paternidad. Por lo tanto, deben ser obligatorios para que cualquier empresario que vaya a contratar a un hombre que está en edad de tener hijos sepa que ese hombre, cuando tenga un hijo, va a ausentarse el mismo tiempo que una mujer para cuidar de ese hijo. Y además se potencia el lazo y el apego del padre con los hijos desde el mismo momento de la crianza. La sociedad también aprende que un hombre está igual de cualificado que una mujer para cuidar a un bebé o cuidar a un niño recién nacido, y por lo tanto se deja de atribuir a las mujeres esa obligación. Las empresas entran también en el círculo y empiezan a aprender también cambiar la filosofía empresarial de trabajar, por ejemplo, por objetivos en lugar de por presencia, y a hacer posible que tanto hombres como mujeres compatibilicen todas las esferas y facetas de su vida. Y las administraciones es fundamental también que se impliquen en hacer posible esa corresponsabilidad, como se decía, con la creación de guarderías, con el desarrollo y la implementación de la ley de la dependencia, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es una auténtica revolución social, pero es fundamental por la propia supervivencia de nuestro país y de nuestro sistema. Hemos de recordar que tenemos las tasas de natalidad más bajas que existen, estamos en crecimiento vegetativo negativo, ya mueren muchas más personas de las que nacen, y si no es así, todo el futuro del sistema cae, y eso es porque la corresponsabilidad, la falta de corresponsabilidad, no se toma en conciencia en la medida que debería tomarse, y debiéramos pensar que, igual que por fin hemos conseguido que la lucha contra la violencia de género es un tema público de primera magnitud y que toda la sociedad debe implicarse, pues la necesidad de la existencia de corresponsabilidad debe considerarse también como un tema público y un problema de primera magnitud, y toda la sociedad, todas las instituciones, trabajadores, trabajadoras, empresas, etcétera, deben ponerse a hacer posible que todos, hombres, mujeres, trabajadores y trabajadoras, podamos llevar una vida personal, familiar y laboral. Totalmente de acuerdo, porque efectivamente, o sea, por un lado estamos desperdiciando una parte importante del talento y anticipándonos, como comentabais, en el futuro del mercado laboral, que va a ser muy diferente en cuanto a disciplinas o conocimientos adquiridos del que es ahora mismo. Y por otro, no estamos anticipando un problema. Es sorprendente que el problema de la natalidad, que requeriría de una serie de medidas de carácter integral, sea un tema que al menos yo no he escuchado en la agenda de los programas electorales o de los debates electorales en las últimas elecciones, ¿no? Y es quizás uno de los mayores problemas que tiene España como país de cara a la sostenibilidad en un futuro. Por parte de las empresas, sí, en los sistemas de comunicación que utilizan, en los documentos, bien en las memorias de responsabilidad social o bien en otro tipo de comunicación, parece que por parte de las grandes empresas pues se han adherido
esa lucha de la igualdad, aunque sea a nivel de compromiso. Desde el sindicato, ¿cómo valoráis esa posición de la empresa? ¿Creéis que es real, que se limita a una mera cosmética? Hay datos también interesantes desde el punto de vista, por ejemplo, de cargos de mujeres en puestos directivos o concretamente en los consejos de administración, que ya hay recomendaciones de los códigos de buen gobierno que plantean una serie de objetivos que parece que no se van a alcanzar por parte de las empresas cotizadas, ¿no? El 70% de mujeres creo que en el año 2021. ¿Cómo valoráis desde el sindicato en esas relaciones que tenéis con las grandes empresas de cuál es la real voluntad de la empresa de paliar este problema? Si realmente estamos pensando en el hecho de un pronunciamiento, de un decálogo que puede salir de una determinada empresa, de una dirección, pues está claro que todas las empresas, en el momento en el que te sientas en una mesa de negociación a hacer un convenio sectorial o cualquier otra actuación dentro de o bien de la negociación colectiva o bien del diálogo social, no te van a decir nunca que estén en contra de cualquier política con perspectiva de género a nivel empresarial y, por supuesto, menos de que no tengan una responsabilidad social empresarial referencia con este tema. Pero está claro, que es lo que te decía antes, no tiene que ver tanto con la igualdad formal, sino con la igualdad real. Las grandes complicaciones que como sindicato tenemos a la hora de que plasmar todos aquellos avances que podemos desarrollar en una ley en el día a día de los trabajadores y de las trabajadoras, y especialmente de ellas, pues es fundamentalmente los mismos problemas que podemos tener en el resto del mercado laboral. Es infravaloración de tareas, de capacidades y cualidades, no existe la corresponsabilidad real, se sigue manteniendo una división sexual del trabajo que va a segregar tanto horizontal como verticalmente a esas mujeres y desde luego sigue existiendo esa discriminación y esa desigualdad salarial que va a repercutir posteriormente en pensiones y prestaciones sociales. Esas existen. Nosotras como sindicato, ¿qué realizamos? Pues intentamos actuar frente a todo ello. ¿Cómo lo hacemos? Pues directamente con la subida del salario mínimo interprofesional. Es una de las medidas que mayor aplicación va a tener, especialmente a las mujeres y a los jóvenes, en este caso. ¿Por qué? Pues porque nosotras somos, el tema del salario mínimo interprofesional actúa directamente sobre la temporalidad, sobre la parcialidad y sobre aquellos, pues evidentemente aquellas tasas salariales, aquellas categorías salariales más bajas, que desgraciadamente pues también somos protagonistas las mujeres, tanto en temporalidad como en parcialidad y como aquellas categorías profesionales más bajas. El cuarto acuerdo por el empleo y la negociación colectiva, pues de la misma manera, tiene en uno de sus apartados los objetivos claves es más empleo, mejor empleo y lucha contra la economía sumergida, tres aspectos fundamentales que tienen una repercusión directa en las mujeres. Mayor empleo, porque seguimos siendo, y por mucho que avancen con los datos del paro como que son los mejores de la historia, esconden una realidad que es la que continua feminización del paro, porque las mujeres, al contrario del mes anterior, hemos seguido subiendo, por lo tanto estamos embolsadas dentro del paro de larga duración, por lo cual si aumentamos el empleo, pues necesariamente habrá más mujeres que salgan de ese paro, mejor empleo con esa subida del salario mínimo interprofesional, pero también con el salario mínimo de convenio que establecíamos también en esos 1.000 euros, precisamente por eso, porque volvemos a tener esas categorías profesionales más bajas siempre para las mujeres dentro de un mismo convenio sectorial. Y luego lucha contra la economía sumergida, porque históricamente volvemos a ocupar prácticamente la totalidad de esta lucha de economía sumergida. Y de nuevo vuelve a salir el tema de la corresponsabilidad y de la conciliación. Volvemos a ser nosotras las que nos encargamos de las responsabilidades familiares. El segundo de los apartados hace referencia, de ese cuarto ANC, hace referencia pues, a otros tres aspectos fundamentales, que es la necesidad de gestionar infraestructuras de cuidado y atención, la equiparación de los permisos, a los que también hacíamos referencia, intransferibles, remunerados al 100%, y luego la revisión de pluses y complementos, porque además desde Comisiones Obreras los hemos llegado a tasar en un análisis económico que efectivamente estos pluses y complementos tienen que ver o equivalen al 44% de la brecha salarial existente, que son claramente complementos pluses que no van por capacidad ni por función, sino más bien por elección de la propia empresa, por aspectos totalmente discrecionales de la propia empresa o, como había dicho Yolanda, directamente por la plena disponibilidad.
Me gustaría añadir un dato por la importancia del salario mínimo interprofesional y la subida del salario mínimo interprofesional y cómo afecta a las mujeres, ¿no? El 62%, en España, el 62% de las personas, de los trabajadores que cobran menos del salario mínimo interprofesional son mujeres. Para terminar, de forma muy breve, Yolanda, recientemente se ha aprobado una ley de información no financiera que obliga a las empresas con más de 500 trabajadores a presentar una serie de información de ámbito social, laboral, medioambiental, relacionado con corrupción, derechos humanos, consumidores. Y en el ámbito laboral obliga a estas empresas a publicar cuál es su brecha salarial. A mí me consta que ha generado mucha polémica esta ley, ¿no? Porque al final obliga a estas empresas a retratarse. Tú puedes tener una comunicación oficial, una serie de compromisos adoptados, un decálogo que mencionaba Elena, pero tienes que poner el dato y el dato lo tienes que comparar con tu competencia. ¿Cómo valoráis desde la Federación esta ley? ¿Tenéis datos objetivos de cuál es la información que han presentado las empresas con respecto a este año 2018? ¿Y qué opinión tenéis con cómo puede influir la rendición de cuentas o la información, en este caso, para alcanzar o disminuir esa brecha salarial? A nosotros nos parece un avance y ha sido muy importante, ¿no? Porque de hecho en el año 2017 solamente 12 de las empresas que participaban en el IBEX hacían referencia a la brecha salarial, solamente 12 en el 2017. En el 2018 ya en las memorias publican prácticamente 31 empresas ya hacen la publicación de los datos de la brecha. Ahora bien, aquí es un campo de mejora importante, porque de esas 31, 17 han publicado la brecha salarial en global y 14 por categoría profesional. Como ella explicaba muy bien antes, la importancia para conocer los datos y cómo afectan las diferencias a unos y a otros es que no se realice a nivel global, porque así no vamos a saber quién cobra más o quién cobra menos, sino que hay que hacerlo por categorías, por estamentos, viendo incluso diferenciaciones por edades, por las distintas cualificaciones, para que de esa manera poder realmente conocer cuál es la brecha salarial que existe en la empresa. Y además es importante que la normativa avance en el sentido de establecer un sistema homólogo para todos, que todos viertan los datos de la misma manera para poder medir correctamente los avances o los retrocesos que se producen en unas u otras empresas y que sean equiparables, porque no tiene nada que ver los datos que publica el Banco Santander, por ejemplo, que habla de una brecha salarial del 31% a nivel global, pero luego cuando va desglosando los datos en función de los empleados que se encuentran al mismo nivel, la brecha salarial, según los mismos datos que proporciona el Banco Santander, es únicamente de un 3%. Por lo tanto, con unos datos facilitados de esa manera, es muy difícil entender y comprender cuál es realmente el alcance de la brecha salarial en las principales empresas de nuestro país, que marcan además tendencia para el resto. Por lo tanto, es muy buena medida, la cogemos como una buena medida porque supone un avance y por fin las empresas empiezan a retratarse, aunque no todo lo bien que nos gustaría que se retrataran, pero es cierto que hay mucho margen de mejora y que esto nos tiene que decir cómo, como todo en la vida, hay que seguir las mismas pautas y los mismos criterios para poder hacer comparaciones de unas empresas a otras y poder hacer una correcta evaluación y un correcto diagnóstico y con eso poder proponer las medidas necesarias para corregir. Es importantísimo aquí, en lo que se decía antes y que ya lo dijo al inicio, todo lo que tiene que ver los procesos selectivos objetivos, ¿no? De ahí la importancia de la insistencia de que cualquier método que haga objetivizar la selección del personal hará que redunde y se incremente la presencia femenina. No por nada. Hablaba al principio, presencia mayoritaria de las mujeres en las universidades, mayor formación, mayor cualificación, una forma además, que no lo hemos comentado, pero una forma de dirigir las mujeres las empresas es muy diferente a la de los hombres, pero además complementaria. Los hombres están acostumbrados a dirigir de una manera más vertical y las mujeres sus liderazgos son más horizontales y permiten mayor juego, mayor participación de todos los representantes y de todos los trabajadores y redunda en provecho de la empresa. Bueno, pues se nos agota el tiempo, ya ha sido muy interesante, de verdad. Muchísimas gracias a Elena, a Yolanda, y os emplazo para que nos veamos en un tiempo para valorar cómo hemos evolucionado en alcanzar esa igualdad de derechos. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias a vosotros. Muchísimas gracias a vosotros.